Querido hermano, querido amigo, ¿cómo está el día de hoy? Quiero darle una bienvenida muy especial en el nombre del Señor. Quiero volverle a agradecer que está con nosotros. Realmente es un placer poder abrir las Escrituras y juntos poder llegar a comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Agradezco al Señor que nos ha permitido una semana más de vida. Espero que usted, su familia, sus amigos, su iglesia, sus hermanos en Cristo estén muy bien. Así que vamos a empezar nuestro estudio y de esta tarde vamos a esperar y confiamos en el Señor que, si Dios lo permite, podamos terminar el día de hoy lo que hemos venido hablando acerca de la compasión de Cristo y cómo Cristo multiplicó los panes y los peces en esa ocasión. Antes de empezar a leer, quiero recordarle que empezamos diciendo de que Jesucristo tuvo compasión de la multitud. Sanaba, sacaba demonios, pero algo muy importante que Él le hacía también era que le enseñaba a las personas acerca del reino. Les enseñaba cómo poder ser salvos. Discúlpenme. Porque en realidad lo más importante del ser humano es poder comprender que lo primero que nosotros tenemos que arreglar con Dios es nuestro pecado, es nuestra vida espiritual, poder llegar a tener una relación cerca con nuestro Dios. Quiero decirle que después Jesús vino y responsabilizó a sus discípulos a que ellos vinieran y buscaran algo que hacer para poder alimentar a la gente, porque había una necesidad que era genuina dentro de las personas. Y hoy vamos a ver algo bastante parecido que también tiene que ver con los discípulos. Pero si usted se acuerda, yo le prometí a usted que íbamos a hablar algo de una manera corta y básica, algo que tenía que ver con este niño que dio sus panes y sus peces. Porque este niño va a ver que nos va a dejar una gran lección de vida a nosotros los adultos, a usted si es joven y también a usted si es niño. Porque me gustaría realmente saber de que hay niños pues escuchándonos cada domingo en este programa. ¿Se acuerda que yo le dije que vino Andrés, el hermano de Pedro, y empezó pues dentro de la multitud a ver quién tenía comida, quién podía compartir, cuánta comida iba a haber para poder pues compartirla dentro de la gente? Y resulta que en todo eso, una sola persona fue que vino y compartió los 5 panes y los 2 peces que él tenía. Y esta persona pues no era una adulta, no era un joven, sino era un niño. Imagínense qué bonito eso, qué lección para nosotros, las personas adultas, que un niño tuvo la compasión, tuvo la misericordia de venir y poner a disposición de Cristo su almuerzo, su cena quizás. Claro, él estaba dentro de la multitud, andaba con Jesús. Pero cuando pidieron una colaboración, él estuvo dispuesto a dar lo que tenía. Y usted, hermano, puede decir, pero imagínese, hermano, usted, amigo, va a decir lo mismo. Imagínese, hermano, con 5 panes y 2 peces, ¿iba a ser posible de alimentar a aquella multitud? Quiero decirle que más o menos la Biblia habla de 5,000 hombres, pero sumémosle otros 5,000 a esa cantidad de niños, sumémosles otros 5,000, quizás una cantidad de mujeres, estamos hablando un promedio de 15,000 a 20,000 personas. Era bastante. Humanamente, como dijimos la vez pasada, no iba a ser posible con esa poquita comida hacer algo,
quizás iba a ser suficiente para ese niño y otro niño nada más. Pero déjeme decirle que este niño tenía el corazón de Cristo. Cuando le pidieron, él estuvo dispuesto a darlo. Y quizás sabía que no iba a ser suficiente. Pero él tuvo la disposición, tuvo la misericordia con aquellas personas que no tenían que comer. Quizás él mismo sabía que dentro de la multitud otros niños estaban con hambre. Pero su corazón se llenó de misericordia. Entendió lo que estaban pidiendo y lo dio. Entonces, imagínense, un niño que quizás no tiene la madurez nuestra, que no entiende bien las cosas, en aquel momento dio una lección para los discípulos, dio una lección para la gente adulta, y el día de hoy, a pesar de que no sabemos cómo se llama este niño, pero nos da una lección de compasión, que este niño también tenía el mismo corazón de Cristo. Yo he venido repitiendo, hermano, en todos estos estudios, que a veces no solamente tenemos que hacer cosas grandes, a veces nada más Dios nos está pidiendo cosas pequeñas, y a veces nada más la necesidad de otra persona es algo pequeño, algo que a nuestros ojos parece insignificante, que no tiene mucho valor, pero para la persona que lo necesita, sí tiene mucho valor. Quizás es tiempo nada más. Vivimos en un mundo demasiado ocupado y quizás la persona solo está pidiéndome que me siente con él, que tomemos un café y que yo esté dispuesto a escuchar lo que él quiere hablar. Quizás solamente eso. Cuando yo vengo y pongo mi corazón a la disposición de otra persona que necesita algo, viene otra persona y quiere ayudar, luego otra persona quiere ayudar, créalo que podemos lograr ayudar a aquella persona. Y sobre todas las cosas, hermanos, ¿sabe qué? Cuando ponemos esas cosas que son pequeñas y las ponemos a la disposición de Cristo, Él puede hacer exactamente lo mismo. Multiplicar aquello que parece tan pequeño, pero que en las manos de Cristo Él lo puede hacer mucho mayor. Así que yo espero que en el corazón mío, en el corazón de usted, guardemos esta enseñanza maravillosa de este niño, que tuvo la mejor disposición para dar de sus alimentos para otras personas. Déjeme decirle, y quiero seguir, que Jesús vino y después de eso, de una manera organizada, le dijo a los discípulos que sentaran la gente, que la sentaran en grupos, y eso es importante. Cuando nosotros vamos a ayudar a alguien, tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener algo organizado. Y quizás usted dice, hermano, pero ¿para qué si lo que quiere el otro hermano o quizás mi amigo es algo tan sencillo? Sí, claro que sí, pero tenemos que estar seguros que vamos a hacer las cosas bien para que todo funcione. En ese momento, acuérdese, era una multitud, era muchísima gente. Habían ancianos, habían ancianas, habían niños, habían señoritas, habían damas, habían caballeros, y se necesitaba que hubiese una organización. Y Jesús responsabiliza a los discípulos que hagan eso, que los recuesten en la grama, en el pasto, ¿verdad? Para que nadie pueda quedarse sin comer, para que todo sea en orden, porque nuestro Dios, aún en esas cosas que parece que no tienen importancia, aún en eso nuestro Dios
tiene también una organización. Tenemos que hacer las cosas bien, ya dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Déjeme leerle 2 versículos que quiero que usted escuche. Y es Marcos 6, versículo 41. Entonces tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Mire qué bonita aplicación lo que nosotros vamos a ver en este momento. Dice que Jesús, ya la gente ya estaba sentada, ya estaba organizada, vino, tomó los panes, tomó los peces, los levantó y los bendijo. En otras palabras, Jesús vino y dio gracias al Padre por la provisión que ellos tenían delante de sus ojos. Y déjeme decirle que nuestro Dios es un Dios que cada día usa de misericordia. Dice la Biblia que el sol sale sobre justos e injustos. Gracias a Dios, hermano, que aún en medio de toda esta dificultad, y aún cuando no tuvo dificultad usted, como la que estamos viviendo ahorita, usted, gracias a Dios, y yo también, siempre hemos tenido un alimento. Usted puede decir, bueno, hermano, pero quizás tengo lo que no quiero, quiero mejor. Tiene razón. Quizás a todos nos ha pasado lo mismo. Pero eso no quiere decir que vamos a tomar un tiempo para darle gracias a nuestro Dios por la provisión, por los alimentos, por la salud, por el aire que tenemos, por la ropa, hermano, que tenemos, por los zapatos que tenemos. Gracias a Dios, nuestros hijos quizás con dificultad van a la escuela, pero tienen un uniforme, tienen un lápiz, tienen un cuaderno. Hay personas que quizás les es más difícil, pero gracias a Dios tienen algo. Y en esta ocasión, específicamente, estamos hablando de la comida. Entonces Jesús dio gracias por los alimentos. Usted puede decir, pero la verdad que no era muy grande el menú. Eran solamente panes y peces. Bueno, pero aún así vamos a darle gracias a Dios que por lo menos tenemos eso. Mire, vivimos en un momento bien difícil que lamentablemente los cristianos, cuando nos sentamos a la mesa, ya sea en nuestro hogar o quizás en nuestro trabajo, con nuestros amigos o otros hermanos en Cristo, hemos dejado esta costumbre tan buena de darle gracias a Dios por los alimentos. ¿Por qué? Porque quizás tenemos pena, quizás nos olvidamos, lo que sea. Pero hermano, yo quiero sugerirle, quiero exhortarle, quiero animarle a que por favor, de ahora en adelante, cuando usted esté delante de la mesa, cuando esté delante de sus alimentos, junto con su familia, junto con sus familiares, que vivan en su casa o que no vivan en su casa, con sus compañeros de trabajo, usted se tome un tiempito, una oración corta, solamente por sus alimentos y demos gracias al Señor por lo que Él nos ha dado. Orando al Señor también para que nosotros tengamos la oportunidad de ayudar a otros. Quiero decirle que una segunda aplicación del texto que acaba de leer es que dice que le dio a los discípulos que ellos fueran los que repartiesen la comida. Mire, los responsabilizó por ir a buscar y ver cómo podían conseguir comida para las personas. Los responsabilizó a los discípulos para que ellos fueran, los organizaran a la gente, los sentaran. Ahora los está organizando y les está dando la responsabilidad de que ellos sean los que repartan la comida. Mire, hay una aplicación preciosa en esto.
Déjeme decirle que nosotros los líderes, los pastores, los líderes que trabajan con el pastor, son los que tienen que dar ejemplo de servir. Mire, lamentablemente yo lo he visto y pasan en nuestras iglesias, que a veces hay una actividad bonita. Arman una mesa especial, muy decorada, y no hay problema en eso, pero esa mesa es para el pastor y su familia y los líderes, y lamentablemente son los primeros que comen, y la demás gente pues queda de último. Déjeme decirle que eso no lo haría Cristo. No estoy diciendo, hermano, que usted se va a quedar sin comer. Claro que también usted va a comer. Pero déjeme decirle que el primer ejemplo para servir somos nosotros, los líderes de la iglesia. Quiero decirle que si usted es una persona joven y está pensando en el ministerio, ser pastor, ser anciano, ser diácono, otro ministerio de la iglesia, quiero decirle que si usted no está dispuesto a servir, mejor entonces busque otro cargo, hermano. Y déjeme decirle que realmente cualquier otro cargo, vamos a decir el ministro de la oración, igual, tiene que estar dispuesto a servir. Acuérdese que Jesús dijo que si uno quería ser grande en el reino de los cielos, tenía que servir. Tenemos que servir, hermano. Mire, pasa algo en nuestras iglesias también, que ahora los pastores, los líderes de nuestras iglesias, son celebridades y los ponen como celebridades, los alaban, los adoran. Y nosotros, déjeme decirle, hermano, ¿verdad? Usted que es líder de su iglesia, que no somos celebridades. Dios nos levantó y nos hizo un llamamiento de pastor, de anciano, de diáconos, de otros ministerios que hay en la iglesia, pero nos llamó principalmente a servir al rebaño, a estar dispuestos a servir al rebaño de Cristo. Y en esta ocasión no era de que Cristo se iba a sentar, de que los discípulos se iban a sentar, entonces pongamos otras personas para que ellas nos sirvan a nosotros. ¿No? Eso no fue lo que hizo Cristo. No fue lo que hizo Cristo. Así que, hermano, en nuestras iglesias tenemos que volver a ese cristianismo, al cristianismo de Cristo, donde nosotros, los líderes de la iglesia, somos primeros en servir. Cualquier necesidad que haya dentro y fuera de la iglesia, con un creyente o no creyente, tenemos que tener la disposición de servir. Porque eso es la compasión, eso es lo que Cristo haría, eso es la voluntad de nuestro Dios. Déjeme leerle, hermano, el otro versículo que quiero que usted escuche. San Marcos 6:42. Y comieron todos y se saciaron. Mire, hay dos palabras ahí y quizás más, pero me interesa. Dice, y comieron todos. Quiero decirle que cuando Jesús hace las cosas, Jesús las hace bien. No se trata de que Él iba a multiplicar los panes y los peces solo para un grupo de personas. No. O comemos todos o no come nadie. Eso así es, hermano. No vamos a hacer algo solamente quizás para las mujeres o solamente para los niños. Puede ser que existe una gran dificultad que lamentablemente pues tengamos que hacer eso y en cierta manera pues ni modo. Creo que va a tener que suceder eso. Pero en esta ocasión déjeme decirle, hermanos, que Jesús multiplicó los panes y los peces
y comieron todos, todos. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, las hermanas ancianas, las hermanas viudas, todos comieron. Quiero decirle que cuando el Señor a usted lo va a bendecir por completo. Jesús, dentro de su voluntad, que es perfecta, nada va a ser a medias. Déjeme decirle, hermano, que otra palabra que quiero que usted note es que dice que todos se saciaron. Tenían hambre. Acuérdese, hermano, que la hora ya era tarde. Era urgente que estos hermanos comiesen. Quiero decirle que dentro de esas personas que comieron, también comieron los discípulos. Comieron también Jesús. Y Jesús se llenó también. Y se llenó la gente también. Estaba contenta porque había podido comer. Así que, hermanos, cuando nosotros vayamos a hacer algo por alguien, sea la necesidad que sea, tenemos que tratar en las posibilidades humanas que nosotros podemos hacer de complacer a la persona. Si la persona quiere que le leamos la Biblia y que oremos por ella, pues no hagamos las cosas a medias. No solo oremos y nos olvidamos de leer la Biblia con ella, o no solo leámosle la Biblia y se nos olvidó orar. No. Si la persona quiere que gastemos un tiempo considerable con ella para que nosotros podamos escucharle, entonces pongámonos de acuerdo con la persona cuál es el mejor momento para usted y para mí y poder complacer al hermano, al amigo y hacer las cosas bien, porque lo que queremos es llenar la necesidad de aquella persona. Cuando se trata de enseñar, debemos de enseñar bien, para que la persona reciba palabra de Dios. Quiero decirle, hermanos, que hay una enseñanza también espiritual en esto, que Jesús es el pan de vida, hablando espiritualmente. Y Jesús, cuando se trata de satisfacer esa necesidad espiritual del hombre, Él la puede llenar. Déjeme decirle que la necesidad principal del hombre tiene que ver con el pecado. Él murió en la cruz, Él derramó su sangre. No necesitamos nada más que eso, sino que tomar del sacrificio de Cristo. Déjeme decirle, hermanos, para ir terminando, que sobraron panes, sobraron peces. ¿Y usted cree que lo botaron solo porque la gente ya se había llenado? No, lo guardaron porque quizás más allá alguien iba a querer más o alguien quizás iba a querer llevar para su casa. Déjeme decirle que vivimos en un mundo, en una sociedad donde a veces la comida se bota como usted no tiene idea. Déjeme decirle que lamentablemente a veces el agua se desperdicia. Y todas esas cosas, mire, tenemos que cuidarlas. Si Cristo tomó responsabilidad y le enseñó responsabilidad a sus discípulos por eso, y a la gente también, nosotros debemos de hacer lo mismo. Hay una necesidad y tenemos que llenarla. Déjeme decirle que hemos todos estos domingos estudiado acerca de la compasión de Cristo, de cómo le empezó a enseñar a la gente acerca del reino, cómo responsabilizó a sus discípulos para que ellos se encargaran de llenar la necesidad de la gente. Aprendimos de que Jesucristo, lo que hizo, la multiplicación que hizo, fue más que suficiente para llenar el estómago de aquellas personas. Que Él es el pan espiritual que debemos de buscar solamente de ese pan. Y que tenemos que cuidar lo que ha sobrado de las cosas que Dios nos ha dado. Hermanos, quiero decirle que le espero para el próximo domingo
con un nuevo estudio de la palabra. El próximo domingo a las 12 del mediodía, quiero recordarle que al final de nuestra página de este video tenemos toda la información de la iglesia. Si usted algún mensaje se ha perdido, quiero que por favor vuelva a la página de Facebook, quiero que vuelva a YouTube también y que por favor usted comparta con su familia, con otros hermanos y especialmente con alguien que no conoce de Cristo esta palabra preciosa de Dios. Gracias hermanos por sus oraciones, gracias por sus comentarios y un saludo muy especial de mi persona, su servidor, el hermano Luis Arce. Que el Señor le bendiga, hermano.